Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia, un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de tema de actualidad. Les recordamos que nuestro contenido es apto para todo público. En esta ocasión queremos compartir con todos nuestros suscriptores y público en general un tema muy interesante y de actualidad, como es el fenómeno del niño y la niña, fenómeno climático. El niño y la niña. El niño y la niña son acontecimientos climáticos, cíclicos y erráticos que ocurren en el Océano Pacífico. Debido a los cambios en las temperaturas atmosféricas y oceánicas, ambos fenómenos se desarrollan y afectan al planeta de diferentes maneras. Principalmente causan desequilibrio climático de Suramérica, Indonesia y Oceanía. Este es el mapa mundi, aunque esto no es una clase de geografía ni pretende serlo, es para que tengamos una idea y podamos ver dónde ocurre el fenómeno. Aquí tenemos, por ejemplo, ustedes pueden mirar acá, este es América del Sur, este es el Caribe, aquí tenemos entonces América del Norte, Centroamérica, acá el Istmo de Panamá, aquí tenemos entonces por la zona de América del Norte, Canadá, México y demás. En esta zona tenemos a África, tenemos arriba Europa, por acá Asia y hacia allá el Océano Índico. Tenemos en esa zona Oceanía. Si miramos entonces de este lado, este es América del Sur, aquí estarían las costas donde este fenómeno se registra en América del Sur, específicamente en el Océano Pacífico. Pero antes de comenzar a hablar del fenómeno del niño y de la niña, es necesario que conozcamos algunos conceptos, en este caso, lo que tiene que ver con los vientos alisios. ¿Qué son los vientos alisios? Pues los alisios son vientos constantes, regularmente o corrientemente, soplan en los océanos Pacífico y Atlántico, desde la zona tropical hacia el Ecuador, más o menos a 30 grados en los dos hemisferios, es decir, el hemisferio norte y el hemisferio sur. La dirección en que soplan es de noroeste en el hemisferio norte y de suroeste en el hemisferio sur. La velocidad de ello es alrededor de estos vientos de 20 kilómetros por hora. Si miramos en esta gráfica podemos ver esa dirección de esos vientos, como ustedes pueden ver en esta zona que sería como la zona del Ecuador. Los vientos soplan en esta dirección desde el norte, en esta dirección, miren acá los vientos alisios, con destino de este a oeste. Entonces en la parte del sur, fíjense los vientos alisios como en la misma dirección pero en este caso sur-este. Entonces, este mapa más o menos nos muestra a nivel del planeta los diferentes tipos de vientos que tenemos. Hay unos vientos aquí abajo que ustedes pueden mirar, que dice viento del oeste, que van en esta dirección, pero en general los alisios a lo que nos estamos refiriendo son vientos que se dirigen en esta dirección y que luego toman posesión en lo que sería desde el este hacia el oeste, pero vienen desde el norte y vienen desde el hemisferio sur. Creo que en este mapa podremos verlo mejor. Fíjense cómo tenemos acá el planeta. Aquí tenemos la zona fría del norte, la zona llamada zona templada del norte. Abajo tenemos la zona templada del sur. Entonces, a 30 grados desde el Ecuador hacia arriba, hacia abajo, tenemos lo que le llaman la zona cálida de ambos hemisferios. Aquí, como ustedes pueden ver, los vientos en el planeta tienen diversas direcciones. Entonces, los alisios son los vientos que surgen desde acá en esta dirección y que vienen también de la parte norte en esta dirección y soplando hacia acá. Entonces, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña se dan exclusivamente o inicialmente en esta zona de la costa peruana. Aquí tenemos un mapa donde podemos visualizarlo mejor. Aquí ya estamos, este es América del Sur, América Central, aquí está el Caribe, aquí está América del Norte. Entonces podemos ver aquí, esta es la línea del Ecuador,
Entonces, ¿cómo ocurre esto? Normalmente, los vientos alisios soplan desde lo trópico, como decíamos, las zonas tropicales, tanto del hemisferio sur como del hemisferio norte, en esta dirección. Entonces, la masa cálida están en los océanos, se desplazan entonces hacia la parte oeste del Pacífico. Esto permite que la corriente fría de Humboldt llegue hasta las costas tropicales, trayendo consigo nutrientes esenciales de agua fría de Antártida, es decir, de la parte de abajo surgen, y por eso ustedes ven que en esta zona se dan grandes bancos de peces, muy conocido en el mundo porque de ahí sale la alimentación de muchos países, de los pescadores peruanos o de otros países que vienen. Precisamente esas corrientes profundas que vienen desde Antártida favorecen entonces a que el ecosistema pueda ser aprovechado, porque los peces vienen en abundancia por la temperatura fría que hay entonces en la superficie, ya que los vientos alisios se encargan de aislar esa temperatura un poco cálida, la cual son arrastradas desde acá, desde la costa, como le decía, peruana, hacia el oeste, o lo que le llaman hacia Oceanía e Indonesia, es decir, la costa de el Asia. Dice que estos vientos son muy importantes porque desplazan la masa de agua oceánica. En concreto, en el Pacífico y la zona del Perú existe el llamado afloramiento de Perú, que era lo que nos estamos refiriendo, que se define como un ascenso de agua profunda, rica en nutrientes, porque los vientos alisios desplazan las aguas superficiales cálidas, de modo que en condiciones normales las aguas superficiales de la costa de Perú presentan una temperatura bajísima de alrededor de 4 grados Celsius. Estas aguas, que son ricas en nutrientes, favorecen que haya pesca abundante, sobre lo que se sustenta la economía, como le decía, de varios países. Esto es por la influencia de los alisios, es decir, esto en condiciones normales. Aquí tenemos, por ejemplo, la costa suramericana y la costa de Oceanía. Pues precisamente entre estas costas es donde se dan esos fenómenos del cual estamos hablando. Hay que entender lo siguiente, que en la zona de Oceanía el nivel del mar está a 50 centímetros por encima de la costa de Sudamérica. Hay un declive. Entonces, ¿cómo sucede? Por la influencia de los vientos alisios en la costa de Sudamérica, hay aguas frías que provienen de las profundidades y suben. Los vientos alisios hacen que las masas de aguas continentales del océano se desplacen en esta dirección, es decir, de este a oeste hacia Oceanía. Esas masas cálidas que son arrastradas por los alisios, entonces son ocupadas por esas corrientes profundas que vienen desde la parte de la Antártida y que traen esos bancos de peces de los cuales estábamos hablando. Entonces, debido a la influencia de la temperatura oceánica y arrastrada por los vientos alisios, una corriente de aire húmedo y lluvioso llega a Oceanía e Indonesia, que sería aquí en esta zona, por la influencia de los vientos alisios. Como decíamos, esto es en condiciones normales. Esto sucede desde hace muchos millones de años en la naturaleza. Las diferencias de temperatura, presión atmosférica y lluvia entre las costas sudamericanas y las asiáticas del Océano Pacífico no se deben a un cambio en los patrones de dirección de los vientos, sino a la dirección este-oeste de las corrientes marinas en la zona intertropical, lo que acabamos de hablar. Ello significa que no son los alisios los que ocasionan el apilamiento de agua cálida en el Pacífico Occidental, sino las aguas cálidas de la corriente ecuatorial que transportan una enorme cantidad de energía hacia el oeste, las que ocasionan el calentamiento de la atmósfera en las zonas ya próximas al continente asiático. Ustedes pueden ver acá, esta es la zona de las costas de Sudamérica, entonces este sería el Océano Pacífico, aquí tenemos entonces las costas asiáticas. Entonces la ola de calor surge desde esta zona y se dirige entonces hacia la costa del Asia.
Ustedes pueden ver los colores, según la leyenda, son temperatura, las rojas son temperatura más alta y así sucesivamente, o más cálida. Entonces, vamos a definir lo que es el fenómeno del Niño. El Niño es un fenómeno climático que está relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico. Cíclico quiere significa que se puede repetir. Arthur Strenle habla de ciclo de entre 3 y 8 años, que consiste en realidad en la fase cálida del patrón climático del Pacífico Ecuatorial, como una manera normal. También se le conoce como el Niño, o también se le conoce como la oscilación del sur, o el Niño Southern Oscillation en el inglés, y por sus siglas en inglés le llaman también ENSO. El fenómeno del Niño se forma en la zona del Ecuador, es decir, estamos hablando que es en esta zona, como decíamos, esta zona donde se forma en esta parte del planeta, del Océano Pacífico, desde las costas de Sudamérica hasta la costa del Asia, la o asiática, en esa zona donde se forma. El nombre del Niño, ¿por qué se le llama el Niño?, se debe a la asociación de este fenómeno con la llamada corriente del Niño, anomalía ya conocida por los pescadores del puerto de Paita, en el norte de Perú, quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante la época de las fiestas navideñas, y los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica, deduciendo que dicha anormalidad era debida a una corriente de aire caliente procedente del Golfo de Guayaquil, Ecuador. De ahí que viene el origen del Niño. Ustedes saben que esto ocurre en la época de diciembre por el tema del Niño Jesús, que se celebra de la Navidad en todos los países, mientras lo que está en el hemisferio norte tiene un invierno, en el hemisferio sur entonces se tiene lo que le llaman este fenómeno, que es en el verano que se da, el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. Entonces en el hemisferio sur, que coincide con la época de diciembre, el nacimiento de Jesús al final del mes de diciembre, como se celebra, entonces por esta relación del niño Dios, el niño Jesús, su nacimiento, es que aparece o coincide con que aparecen estas corrientes cálidas que produce el fenómeno del Niño. Los vientos alisios dice que cuando llega esta temporada, que ya es en diciembre, los vientos alisios se van debilitando hasta que desaparecen en la zona del Ecuador. Dice que el fenómeno del Niño se produce en el Océano Pacífico, en las costas sudamericanas. En este intervienen 3 factores. Hay 3 factores que intervienen para que se dé este fenómeno. Primero, la rotación y traslación terrestre, que tiene que ver bastante con eso. La configuración de las costas sudamericanas, cómo están configurados el relieve, y las corrientes de marea. Dice que se registra un aumento de la presión atmosférica en Indonesia y un efecto contrario en Sudamérica durante esa temporada. El fenómeno del Niño se produce a fines de diciembre, de ahí el nombre, por ser el momento del solsticio de verano en el hemisferio sur, y como yo les decía, en el hemisferio norte es el invierno. En ese momento se produce un mayor calentamiento de los océanos al sur del Ecuador, pero además ocurre una alteración de las corrientes de marea, pasando un gran volumen de agua desde el hemisferio norte, que ustedes saben que son corrientes de agua fría, hemisferio norte al hemisferio sur, dentro de la zona intertropical, que se ha medido cuidadosamente y que incluso se han considerado como una causa importante en la disminución de la velocidad de rotación y traslación terrestre. Es decir, que son fenómenos naturales. Las corrientes frías de Humboldt, que son esas que hablábamos al principio, que vienen desde la Antártida y que suben hacia las costas peruanas, mucho más al sur, dice que en el caso normal llegan hasta las costas peruanas, pero en este caso, cuando se está dando el fenómeno del Niño, esta línea que ustedes ven aquí de color azul celeste claro, no llegan a esta zona donde acostumbran a llegar, sino que se quedan un poquito más al sur. Esto entonces no permite que la corriente fría suben hasta la superficie.
Entonces, ¿qué pasa? La masa de agua caliente avanza sobre el Pacífico en dirección oeste-este, es decir, como las aguas frías no llegaron a superar, digamos acá, esta zona de la costa peruana en el Pacífico, entonces desde las costas asiáticas, que es la parte oeste, las aguas cálidas avanzan hacia la costa de Sudamérica, sin que los vientos alisios se interpongan, que vienen en dirección este-oeste, pero como están debilitados, pues la corriente de agua templada tibia viene en esta dirección. Entonces eso pasa cuando se forma lo que le llaman el fenómeno del Niño. Entonces fíjense aquí más o menos para que vean cómo que sucede. Tenemos acá la costa de Oceanía, ¿no? O la costa asiática. Aquí tenemos Sudamérica. Entonces este es el Océano Pacífico. Con relación, ¿cómo que funciona? Dice que el agua fría, al no poder ascender, en este caso, decíamos desde la zona de Antártida que sube hasta la costa peruana, al no poder ascender y nutrir la superficie de la manera habitual, causa un desequilibrio en el ecosistema marino y las costas de Sudamérica, afectando a la industria pesquera. Como les decía, esos vientos o esas corrientes de agua fría que suben, permite que los cardúmenes suban y la pesca sea abundante. Al no poder llegar hasta la zona costera, sino quedarse un poco más al sur, esas corrientes de aguas frías, entonces, al tener los vientos alisios, digamos, calmados, no son tan fuertes, entonces ocurre el efecto contrario. Hay un movimiento de las corrientes desde el oeste hacia el este, y eso entonces hace que esa masa de agua caliente se traslade hacia la costa sudamericana. Ese es el fenómeno. Entonces, ¿cuáles son los efectos finales? Los efectos finales son que en la ausencia de vientos alisios, esas condiciones atmosféricas, calienta el mar, como ustedes pueden ver aquí, el color medio rojizo es para indicar que las aguas arriba son un poco calientes. Entonces, esto hace que se produzcan grandes precipitaciones porque al estar en la zona superior de las aguas del Pacífico caliente, entonces se evapora una gran cantidad de agua que luego se convierte entonces por el ciclo hidrológico en lluvias torrenciales, con efectos muy negativos para algunas zonas de las Américas. En el caso contrario, en la zona de Oceanía, en la costa asiática, ¿qué pasa? Aquí tiene lugar entonces sequías prolongadas. Ese es el fenómeno. En una parte, mucha abundancia de agua, muchas lluvias, muchas inundaciones. En el otro lado, en la parte de Oceanía, entonces con el fenómeno del Niño tenemos grandes sequías. Este sería más o menos como una especie de lo que es el ciclo del Niño, los pasos, como vienen. Aguas tibias se desplazan desde Australia, este es en el paso número 1. Dice que junto con la corriente viajan frentes de mal tiempo. Esto viajan en dirección, como le decía, desde el oeste, desde la costa del Asia, hacia lo que serían el este, que es la costa de América del Sur. Entonces comienzan aquí a aumentar la temperatura del mar, y con el aumento de la temperatura del mar, entonces ocurre, como decíamos hace un momento, grandes evaporaciones que luego se transmiten en las precipitaciones. Esas precipitaciones que son abundantes pueden afectar grandes zonas de América. Y no solamente de la América que en la parte del Pacífico, sino del Caribe o del, como le llaman, también del Océano Atlántico. Entonces aquí hemos sacado más o menos un resumen de los efectos del fenómeno del Niño en general, para que tengamos una idea. Ya sabemos que son inundaciones y mucha lluvia en la parte de América. Dice, en América del Sur hay alteración de los efectos de la corriente de Humboldt, que dijimos que son las corrientes que vienen desde la Antártida y que permiten que grandes cardúmenes de peces suban a la superficie. Al no poder subir porque se queda un poquito más hacia el sur, y no llegar hasta las costas, entonces no hay esa producción de pesca. Entonces como negativa podemos decir que hay pérdida pesquera de ciertas especies, aunque se incrementan otras especies que vienen, que son típicas de zonas más cálidas. Entonces hay intensa formación de nubes generada en la zona de convergencia intertropical,
Hay periodos que son muy húmedos, en algunas zonas llueve mucho hasta llegar a convertirse en huracanes. Hay zonas de baja presión atmosférica, hay generación de aluviones y demás. Eso es en América del Sur, el efecto inmediato en la zona. En América Central, entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Guatemala. Dice que uno de los eventos climáticos de mayor impacto en Guatemala es el fenómeno del Niño, con importantes implicaciones en el clima, que se ha reflejado en la variación de los regímenes de lluvia. Bajo eventos severos se ha registrado una disminución importante en los acumulados de lluvia, el inicio de la época lluviosa, con implicaciones de menor disponibilidad de agua, incendio, entre otras. Ese es el efecto en Guatemala, ya en América Central. El fenómeno se ha asociado a mayor incidencia de frentes fríos, aumento del número de huracanes en el Pacífico, mientras que disminuyen en el Atlántico, Caribe y Golfo de México, tal como se ha venido observando en los últimos años. Estas condiciones atmosféricas causan inundaciones importantes en las cuencas de los ríos, principalmente las correspondientes a la vertiente del Pacífico, las cuales se van agravando por la alta vulnerabilidad de muchas zonas pobladas establecidas en áreas de alto riesgo, como márgenes de ríos y laderas que son propensas a deslizamientos. En Costa Rica, el efecto que tenemos es que, al igual que en las demás zonas de Centroamérica, el fenómeno del Niño provoca una variación inusitada en las condiciones atmosféricas. Se ha analizado por parte del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica que una de estas variaciones está relacionada con la cantidad de huracanes que se forman en la cuenca del Atlántico. Cuando el fenómeno del Niño es muy intenso, la probabilidad de formación de huracanes en el Mar Caribe disminuye. Por lo tanto, se da una disminución de la cantidad de lluvia acumulada, en especial en la vertiente del Pacífico. Lo anterior se traduce en una serie de afectaciones en las actividades económicas del país, en especial del cultivo de arroz y la actividad ganadera en la provincia de Guanacaste, debido a las grandes sequías prolongadas que se presentan en estas zonas. ¿Qué pasa entonces en el sureste de Asia? Del otro lado, ya en la parte oeste del Pacífico. En determinadas regiones aleatorias, es decir, que no hay una determinada región que se pueda destacar como algo fijo, sino que es algo aleatoria, desconocida. Del sudeste de Asia se provocan lluvias escasas porque llegan las sequías, enfriamiento del océano, baja formación de nubes, periodos muy secos, periodos largos, alta presión atmosférica, escasez de alimentos marinos, cultivos arruinados, escasez de agua en los ríos. Ya ustedes se imaginan. ¿Y cuáles son los efectos que se producen a nivel global con este fenómeno del Niño? Cambio de circulación atmosférica, cambio de la temperatura oceánica, pérdida económica en actividades primarias, pérdida de hogares, entre otras. Aquí tenemos algunas gráficas donde podemos ver estas consecuencias en el mundo del Niño. Como ustedes pueden ver la leyenda, eso que parece como un solecito son olas de calor que hay en esta zona, como ustedes pueden ver. Esta es la parte ya de África, aquí estamos en América del Sur, esta es la zona donde ocurre el fenómeno del Niño. Fíjense aquí todos estos incendios forestales que se dan a través, fíjense, de las Américas, pero también estos incendios forestales se dan también en Asia y se dan también en África, en toda esta zona. Y los llamados tifones, ciclones, que son típicos en esta zona del Pacífico, tanto del lado del Asia como del lado de las Américas. Y fíjense cómo incluso acá en esta zona del Caribe se dan estos fenómenos llamados ciclones, que son fenómenos con vientos bastante fuertes y que producen mucho daño en la zona del Caribe, o lo que le llaman las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Los niños prehispánicos. ¿De qué trata este tema? No se sabe bien cuáles eran las condiciones climáticas. Esto es un poquito de historia para que nosotros vayamos analizando, porque se habla mucho de este fenómeno del niño, el fenómeno de la niña,
y todavía hay muchas cosas que los mismos científicos no han podido determinar. Entonces es importante, y de Música y Ciencia ha traído este tema con el objetivo, de alguna manera, que podamos entender estos fenómenos y al final saquemos nuestras propias conclusiones y sigamos investigando sobre el tema y aportando a la medida de lo posible. Dice que no se sabe cuáles eran las condiciones climáticas que reinaban en las costas peruanas antes de la era interglacial actual, es decir, lo que le llaman el Holoceno, que se estableció desde hace 10 a 15 milenios. El nivel del mar para esa época era de 80 a 120 metros más bajo que lo que tenemos ahora, y la línea de orilla más alejada hasta varios kilómetros, es decir, que no, la orilla estaba muy alejada, no estaba en el sitio donde está hoy. ¿Qué dicen los autores con relación a esto? Dicen que están de acuerdo en pensar que las condiciones climáticas sobre la costa peruana ya eran desérticas, o al menos áridas. Algunos investigadores afirman que los eventos del Niño existen desde hace por lo menos 40.000 años. Eso significa que el fenómeno del Niño es un fenómeno cíclico que se da en la naturaleza. Las huellas dejadas por los diferentes niños varían según las regiones. Las cronologías pueden ser diferentes. Se puede constatar que de norte a sur de la costa peruana sobrevienen cada 200, 300, 500 años una catástrofe climática mayor que probablemente ha provocado a menudo o facilitado la desaparición violenta de varias civilizaciones. Los niños históricos. Los eventos calificados de muy fuertes, que se podrían comparar con los eventos de 1982 hasta el 83 y del 1997 hasta el 98, han sobrevenido anteriormente en el 1578, 1728, 1790 hasta el 93, 1828, 1878 hasta el 78, 1891 y desde el 1925 hasta el 26. Es decir, estamos hablando de un total de 9 eventos muy fuertes en 475 años. Es decir, aproximadamente cada 50 años viene un evento de gran magnitud del Niño. Otros 10 eventos son calificados entre fuerte y muy fuerte y otros 21 de fuertes. Por lo tanto, ha habido 40 eventos fuertes y muy fuertes en 475 años. Es decir, esto da una media de cada 9 años viene un niño de estos. Con todas las reservas del caso, se puede decir que cada 500 o 1000 años el Perú ha sido golpeado por una catástrofe mayor, lo que le llaman un meganiño, un niño de grandes magnitudes, capaz de remodelar paisajes y desorganizar o provocar la desaparición de sociedades. Niños muy fuertes como los del 1925 o 1983 o del 97 sobrevendrán aproximadamente cada 50 años en media. Niños normales o canónicos sobrevendrán en promedio de cada 3 o 4 años. Estos tienen a menudo efectos benéficos sobre las culturas y la generación de los recursos en agua, pero provocan una sobre 2 o 3 veces en promedio cada 10 años. Daños apreciables. Es decir, que a pesar de que de alguna manera pueden dejar beneficios, también dejan grandes pérdidas. ¿Cuáles son las influencias del fenómeno del Niño en el Ecuador, en Perú, Colombia y Chile, como ciudades también de América del Sur? El fenómeno del Niño afectó en 1997, desde el 1997 hasta el 98, gran parte del Ecuador, Perú, Colombia y Chile. En el caso de Chile dice que se vio reflejado en los temporales de Chile central en el 1997, concentrándose sus efectos entre noviembre del 1997 y abril del 98. Las lluvias promedio mensuales alcanzaron 701 milímetros en Tumbes, 623 milímetros en Chiclayo, superando ampliamente los niveles normales, pero puede afectar a otros países. Es decir, que estamos hablando de gran cantidad de lluvia. ¿Qué del tema del calentamiento global? Que hemos escuchado mucho sobre el calentamiento global que tiene que ver con estos fenómenos. Vamos a ver qué nos dice. Durante las últimas décadas el número de eventos del Niño aumentó.
aunque se necesita un periodo de observación mucho mayor para detectar cambios robustos. Ustedes saben que los cambios globales necesitan muchos datos para uno determinarlo, como que si son cambios cíclicos o no son cíclicos. La pregunta es si se trata de una fluctuación aleatoria, es decir, casual, o un caso normal de variación para ese fenómeno, o el resultado de los cambios climáticos globales como resultado de lo que le llaman el calentamiento global. En el 2014 se informó en Nature sobre una robusta tendencia al aumento en los niños extremos, o lo que como le llamamos anteriormente los meganiños. Eso no se sabe si realmente podrá seguir sucediendo esos meganiños frecuentemente, pero lo que sí que los científicos han estado investigando y se ha estado trabajando. Pero en general queríamos compartir con ustedes este conocimiento sobre lo que es el fenómeno del niño y sus efectos, no solamente sobre la costa de Sudamérica y sobre la costa del Asia, que es donde se da de este a oeste, sino a nivel del mundo, a nivel del planeta. De alguna manera, estos efectos repercuten en todo el planeta como pudimos ver nosotros. Así que mis amigos, muchas gracias. Les invito a visitarnos a nuestro canal de música y ciencia. Si les gustó el video, si cree que es interesante, dele like. Si tiene alguna sugerencia, somos abiertos a la crítica, que podemos mejorar. Así que le esperamos entonces la segunda parte de este video, que es el fenómeno contrario al niño, llamado el fenómeno de la niña. Así que le invitamos para que podamos compartir este tema tan interesante y podamos seguir aprendiendo juntos, como es nuestro lema: aprendiendo juntos sin lagunas. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.